El día de hoy, el exgobernador priista de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, fue designado por el Senado embajador de México en la República Dominicana, que lo ratificó con 64 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. El nombramiento de Aiza González fue criticado por la oposición, los senadores de la oposición, que afirmaron que el nombramiento es un pago de favores. Los legisladores afirman que a raíz del nombramiento de Aiza González, su hijo, Carlos Miguel Aiza Damas, quien era diputado del PRI, votó a favor de la reforma energética. Y como parte de la discusión, el senador de Morena, César Cravioto, afirmó que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, está molesto por este nombramiento de su antecesor como embajador, debido a que este gobernador no operó un fraude electoral en la elección de gobernador de Campeche, donde ganó la morenista Laida Sansores. Cravioto también aprovechó para hacer un llamado a los gobernadores de Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Oaxaca para que no metan las manos en el proceso electoral y, ojo, tal vez reciban una invitación para que sean embajadores. A ver, vamos a escucharlo. Escuchemos cómo lo dijo. ¿Y saben por qué está enojado Alito? Porque seguramente, como acostumbra ese partido político, le pidió, porque este embajador fíjense, fue el suplente de Alito. Alito, cuando sale de gobernador de Campeche, se queda el señor Aiza como gobernador. Y Alito seguro le dijo: opera el fraude electoral en Campeche, opera para que gane nuestro candidato. Y como el señor Aiza no operó, sino que hizo las cosas bien como gobernante y dejó que los ciudadanos de Campeche eligieran libremente a su actual gobernadora, pues se encabritó Alito y por eso está politizando este nombramiento. Y también les hago un llamado a todos los 6 gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados: compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación. Gracias. Para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso es lo que no les gusta y por eso esta politización del nombramiento de nuestro embajador en República Dominicana, que por supuesto lo vamos a sacar a favor la mayoría de Morena. Muchas gracias. Y faltaba más, invitamos a César Cravioto a conversar aquí en Los Periodistas. Bienvenido, senador, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que tengo que declarar para que me inviten. Para llegar al número 2 de su lista de noticias del día. Bueno, ahí la llevo. Espero después hacer una declaración que llegue al número 1 de sus noticias de Los Periodistas. Un gusto saludarlos. Oiga, ahí le va la oportunidad. Cuando usted dice que Alejandro Moreno está muy enojado porque le dijo a Carlos Aiza González: oiga, opéreme el fraude, cometa fraude en contra de Laida Sansores, por favor, y encárguese de que no llegue esta señora y que el PRI mantenga la gubernatura. ¿Cómo se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Y brinca la primera de Los Periodistas. He sabido cómo operan los periodistas, he sabido que Alito quería forzosamente que ganara su candidato en Campeche y por eso está tan enojado. Si no estuviera enojado con el hoy embajador de República Dominicana, pues estaría muy contento que alguien que fue cercano a Alito, un paisano de él, pues fuera nuestro representante ante el gobierno y el pueblo de República Dominicana. Está tan enojado pues porque al haber dicho no me operó como le dije que operara, no metió las manos en la elección y por eso
politizó esta designación. Si, insisto, si no hubiera pedido que operara el entonces gobernador, pues estaría aplaudiendo la decisión del presidente y ahora del Senado de ratificar al señor Aiza como embajador. Ahora, los gobernadores tienen la obligación constitucional, la obligación legal y también la obligación política y moral de no meterse en los procesos electorales. ¿A qué viene eso de ofrecerles como zanahoria a los embajadores una embajada si se portan bien, si esa es su obligación, senador? Bueno, sí es su obligación, pero la historia de este país es que ni gobernadores, ni funcionarios públicos, ni hasta presidentes de la República, como el terrible caso de Fox que operó ahí la elección del fraude de Calderón, lo han hecho. O sea, la historia de México es la historia de gobernadores operando a favor de su partido político para que ganen elecciones. Por supuesto que eso debe de cambiar, por supuesto que así no deben de ser las cosas. Y bueno, lo otro es un planteamiento justamente por la discusión en la que estábamos, de decir que si un gobernador hace bien las cosas, gobierna bien y encima actúa de manera democrática en una elección, ¿por qué no representar a nuestro país? Como ha sido el caso ya de algunos otros gobernadores y gobernadoras. Insisto, si el PRI no estuviera tan enojado con estos personajes, pues debería de aplaudir que el gobierno federal y el Senado de la República, pues estamos viendo perfiles en exgobernadores de la oposición, pues, para que representen a México. Deberían de estar contentos y no deberían de enojarse tanto por estas decisiones que se toman. Usted ha sido enviado o comisionado del CEN de su partido para distintas elecciones en distintos momentos y tiene una experiencia en eso ya larga. Hay elecciones en 6 estados. Las encuestas dicen que 4 estados los va a perder la oposición. Casi todas coinciden en 4 estados. Hay otras encuestas que dicen que posiblemente el caso de Durango vaya a ser sorpresa porque habrían empatado ya. Y en el caso de Aguascalientes, pues es un bastión del PAN, es complicado ahí ganar una elección en un bastión también agarrado por el Partido Acción Nacional. ¿Qué números tiene usted? Casi los mismos que tú, Alejandro. 4 estados con una ventaja importante por parte de los candidatos y candidatas de Morena, que son Hidalgo, donde soy delegado político justamente de Morena, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca. Durango con una ventaja no tan amplia como en los otros estados, pero sí con una ventaja nuestra. Y Aguascalientes, que empezamos 20 puntos abajo, se está cerrando porque está haciendo buena campaña nuestra candidata y además les ha pegado mucho esta decisión que nosotros tachamos de traición a la patria y al pueblo de México, de que los diputados votaran en contra la reforma eléctrica, cuando todas las encuestas nos decían que la mayoría del pueblo de México estaba a favor de la reforma. O sea, es un contrasentido. Si la mayoría del pueblo está a favor de una reforma, ¿por qué votarla en contra? Porque prefirieron quedar bien y tener prebendas de las empresas transnacionales que quedar bien con su electorado y con el pueblo de México, lo cual es verdaderamente absurdo lo que hicieron los y las diputadas de oposición. Entonces, en una de esas zapateamos, y si no zapateamos, 4 o 5 gobernaturas sin duda las vamos a tener. Híjole, yo veo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, bastante activo, y veo muy pasivo a Américo Villarreal, el candidato a gobernador de la coalición que encabeza Morena.
En una de esas no los vayan a bolsear y gana el candidato de Cabeza de Vaca y de Javier Lozano y de Max Cortázar y Jorge Manzanera y los Calderón allá. Pues ahí está un buen ejemplo. Justamente lo que acabamos de hablar hace un momento, no debería de estar el gobernador Cabeza de Vaca metida en la elección, debería ser un gobernador demócrata que simplemente gobernara su estado y que transcurrieran el proceso electoral sin que metiera las manos, pero eso es un buen ejemplo de un gobernador que no está haciendo bien las cosas y que está haciéndolo al viejo estilo, operando para su candidato. Pero no lo veo así, ¿eh? Yo veo que está haciendo bien las cosas Américo, acaba de haber un debate, le fue bien en el debate, le va bien en sus eventos públicos, y esperamos que todo el mundo cierre filas en torno a Américo. La gente está muy cansada de este pésimo gobernante que es Cabeza de Vaca, está muy cansada de que Tamaulipas sea uno de los estados más violentos del país, no de ahorita, ya lleva un buen rato siendo uno de los estados más violentos del país, y yo creo que los tamaulipecos, las tamaulipecas no van a perder la oportunidad de dar un cambio en el rumbo de su estado. Que no se equivoquen, que no se vayan con la finta de operadores que manejan redes sociales y eso, que no les vaya a pasar lo de Nuevo León, que ya ven que eligieron a un gobernador tiktokero y ahora están sufriendo las consecuencias en el estado vecino de Tamaulipas. Una última cosa de mi parte. Usar el Servicio Exterior Mexicano para premiar lo que es una obligación, como es el caso, ha sido también, digamos que materia de crítica desde la izquierda, porque Vicente Fox nombró a políticos sin ninguna experiencia. Me acuerdo de Cecilia Soto, que fue embajadora en Brasil sin tener ninguna experiencia. Me acuerdo del cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, que fue cónsul en Filadelfia, ni siquiera terminó la primaria. Me acuerdo de Peña, por ejemplo, de Juan Sabines, que lo nombró cónsul en Orlando, Florida, y que ahí sigue de cónsul. Y otros. ¿No es un agravio al Servicio Exterior Mexicano, senador? No, porque no todo aquel que es embajador tiene que venir de una carrera diplomática. Hay dos vías, digamos, para acceder al servicio exterior. La vía diplomática, que tienen carrera diplomática, pero también hay quienes han tenido una carrera política, una carrera administrativa importante y de hecho la ley marca que tienen que tener experiencia administrativa importante. En el caso del señor Aiza, pues lleva 40 años en el servicio público, tanto en su estado Campeche, que llegó a ser gobernador, como en distintos cargos públicos en la administración federal. Los otros casos que mencionas, en efecto, gente que no tiene experiencia, pero que es distinto. O sea, los casos que mencionaste no es que tuvieran experiencia política, experiencia pública importante, sino que ahí sí fueron, pues, nominaciones que nada más tenían que ver porque eran cercanos al presidente. Pero hay una historia en el país de que gobernadores han sido embajadores, ¿no? De hecho, 2 senadores actualmente de la República, que no vi su votación, cómo votaron hoy, pero seguramente votaron o no estuvieron o votaron en contra, porque la mayoría de la oposición votó en contra, excepto 2 senadores que se abstuvieron de oposición. Pero está el caso de Dante Delgado, él fue gobernador de Veracruz y después fue embajador de Italia, no sé cómo votó hoy, y Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala y después embajadora en Cuba. Entonces, cuando ha habido críticas ha sido porque se han nombrado algunas personas sin trayectoria. Pero yo creo que alguien que ha gobernado su estado pues tiene suficiente experiencia política para poder ser embajador. Es que en la discusión desde ayer en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina, de la cual soy secretario,
hubo una discusión donde no hubo un solo argumento sobre la trayectoria del señor Aiza. O sea, el argumento fue meramente político, por eso decimos que es un berrinche de Alito que le pidió a sus senadores y a los senadores de sus aliados, que hoy es el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que votaran en contra por un berrinche político, porque no, el embajador no le entró al juego político de operar a favor del candidato de Alito en Campeche, porque si nos hubieran dado argumentos de decir, este señor no, porque su trayectoria no cumplió, no hizo bien las cosas, bueno, pues se hubiera valorado de otra manera, pero no hubo un solo argumento ni ayer en comisiones, ni hoy en el Pleno. Entonces, hay una larga historia de gobernadores que han sido embajadores, una larga historia, y vuelvo a insistir, si nos concentramos en la trayectoria del personaje, ahí nos hubiéramos concentrado el debate, pero no, fue un asunto de no, ¿por qué? Pues porque no le cumplió Alito en materia político-electoral. En Hidalgo, senador, una última pregunta de mi parte. Se dice, se ha comentado en los círculos de Morena mismo, que Rubén Moreira pretendía cambiar votos por la posibilidad de que su esposa ganara la gubernatura allá en Hidalgo y que la respuesta fue no, gáneselo en las urnas. ¿En algún momento hubo tal planteamiento? ¿En algún momento al menos corrió que había la posibilidad de negociar con Rubén Moreira los votos de la bancada priista para la reforma eléctrica a cambio de la gubernatura de su esposa, de la señora Carolina Vigiano? Pues no me consta, no, si ocurrió no fue a través de mi parte. Lo que sí me consta es que hubo una campaña muy fuerte en medios locales de Hidalgo donde se hablaba de esa hipótesis, que se estaba negociando la gubernatura por los votos del PRI a favor de la reforma eléctrica. Y yo, como delegado político de Morena en Hidalgo, cada vez que algún medio local o nacional me preguntaba el tema, le decía que eso no era posible, que nosotros no actuábamos de esa manera y que de ninguna manera íbamos a cambiar la opinión de los hidalguenses, que ya están hartos del PRI, por un voto o por los votos de un partido político sobre una reforma. Así no actúa Morena, así no es la forma en que nos comportamos, y tan no se dio, pues que está clara el planteamiento de cómo votó el PRI en la reforma, y está claro que nosotros vamos por el triunfo y que no hemos dejado de trabajar un solo día desde que fue en la pre-campaña, ahora la campaña, y que vamos viento en popa para, insisto, lograr la alternancia por primera vez en la historia del estado de Hidalgo. Senador César Cravioto, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Ya ve, no se ganó la noticia número 1. No me la gané, pero No, prometo investigar sobre los dos temas. Cuanto la tenga, lo voy a sacar para ver si me gano la noticia número 1. Pero la noticia número 1 es una gran noticia. O sea, en términos periodísticos. Qué buen trabajo de investigación de Álvaro. Y es muy alarmante cómo se siguen desviando recursos públicos para sostener medios que lo único que hacen es golpear un proyecto político. O sea, no es que empresarios, ciudadanos con recursos de su bolsa deciden apostar a un proyecto periodístico para informar a los mexicanos. No, es con recursos públicos, se sostiene un proyecto que ni siquiera es un medio de comunicación como tal, un proyecto político para golpear a un gobierno legítimamente constituido y de paso hacer millonario a Carlos Loret de Mola, que se ha ganado esos departamentos y tantas propiedades que tiene y tantos recursos que tiene, pues yo diría que a la mala, ¿sí? Porque no es con el esfuerzo de
miles de periodistas que hacen su labor de manera honrada en este país y que no tienen, o sea, tan lejos de tener los millones y millones que tiene Loret de Mola. Eso no es aceptable, eso no es periodismo, eso no es un medio de comunicación, eso no es competir legítimamente por un auditorio y por una nota como ustedes lo hacen como todos los días. Entonces sí hay que desenmascarar eso, y felicidades a ustedes que aportan en esta investigación y en esta discusión, que es muy importante. Eso es muy importante, porque la transición, la democracia que está consolidando en México, la transformación que se busca de la vida pública de México, también pasa por los medios de comunicación y también pasa por el debate de qué está ocurriendo en los medios de comunicación. Y por eso también el presidente se ha metido al tema, porque es un tema sumamente relevante. Los medios de comunicación, claro que juegan un papel fundamental en los procesos de transformación de un país, y si no logramos consolidar esa democratización de los medios y esa claridad y transparencia que tiene que haber en el financiamiento de los medios, pues estaremos dejando trunca este proceso de transformación del país. O sea, no es una ni es un tema contra un periodista, ni es un tema menor, es un tema de la máxima importancia para lograr, insisto, una vida más transparente en todos los aspectos en este país. Y bienvenido. Sí, es un grupo político, no es un periodista lo que presentamos aquí, es este grupo político al que identificamos, y ahora que las autoridades pues sigan actuando. Pues que judicialicen la investigación que ya tienen. Muchas gracias, senador Cravioto. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y felicidades Gracias. por su trabajo impecable. Muchísimas gracias.